Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros Mario Campa, colaborador semanal de acá, de este espacio, y que nos va a hablar sobre nos va a dar un análisis sobre los logros y lo pendiente aún del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Aarón, Marcos, un saludo a todos los que nos escuchan en sus casas. Es que estoy moviéndole aquí todavía haciendo, bueno, pues 3 años ya, casi 3 años, ¿no? Ya sí. Rindió su informe, bueno, no sé cuántos informes van, pero bueno, su tercer, vamos a Hay llamar, algunos trimestrales, sí. Otros anuales, ¿no? Sí. Ya en diciembre se cumplirían los 3 años, medio sexenio. ¿Qué nos puedes decir de este gobierno, Mario Campa? A la mitad del camino, ¿no? Como se llama el nuevo libro del presidente. Yo creo que ha sido una mitad del camino con cambios, para algunos más de los que quisieran, para otros pues todavía hay algunos temas pendientes, pero yo creo que es innegable que hay cambios, que se rompen con algunas inercias que se venían acumulando. Por ejemplo, el gran pago a medios de comunicación, que ha caído como en un 80%. Eso nomás por mencionar una cuestión muy específica. La otra, pues, es un análisis que tiene que considerar que se cruza una pandemia, lo cual complica todo lo referente a cifras económicas. Y en ese sentido también hay que reconocer que ha sido una recuperación mucho más veloz de lo que estimaban muchos analistas. Yo en diciembre recuerdo cuando ibas a alguna mesa de análisis, Aarón, y decías que creías que la economía iba a crecer más de 3.5%, te volteaban a ver como si fueras irracional o un chairo. Y ahorita estamos hablando que los analistas encuestados por el Banco de México tienen un crecimiento de 6.2%, que podría incluso revisarse al alza. Entonces, hay que tener la mente fría al hacer este tipo de análisis, porque ha habido muchos cambios interesantes también en política económica. El aumento del salario mínimo del 50% es un gran logro histórico. Es uno de los motivos por los que nuestro mercado interno estuvo tan golpeado durante las últimas décadas. No se tocaba el salario mínimo, incluso había años en que aumentaba por debajo de la inflación, lo cual es sumamente crítico, ¿no? ¿Te acuerdas que sí. Carsten hasta ronco estaba, ¿no? Aparentemente enojado por el aumento del salario mínimo, y decía que en menos de un año iba a haber una inflación pero monstruosa, y ahí está. ¿Y cuál inflación? Para ¿no? que veas que hay que tener humildad también en estas cuestiones del análisis, porque se ha cambiado el paradigma a nivel internacional. Quizá cuando Agustín Carstens estaba estudiando, Aarón, el librito decía que un aumento de los salarios abrupto podía llevar a más inflación. Después de que sale Carstens de estudiar, ha habido análisis empíricos que dicen que no necesariamente. Entonces esos avances hay que reconocerlos. Por ejemplo, ahorita en México... Entonces, ahí sí se aplica el tenga para que aprendan, ¿no? Aún, sí, por ejemplo, ¿no? Aún con todos los aumentos al salario mínimo, Aarón, no ha habido inflación en México. Es más, ha sido menor quizá que la del principio del sexenio o la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahorita la inflación que tenemos en México, que es menor que, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil, corresponde a factores internacionales. Por ejemplo, hay un faltante terrible de chips que ha hecho que Toyota y otras plantas hayan anunciado que bajan producción. También ha habido, por ejemplo, un aumento en los precios del petróleo. Esas cuestiones las estamos importando, evidentemente, pero en sí, el aumento del salario no ha tenido la inflación que muchos esperaban, incluso algunos empresarios. Ahora, algunos analistas comentan que, bueno, esta cuestión de la inflación tiene que ver más con factores internacionales. Lo mismo el cambio del dólar, todo eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué chingados no pasaba antes esos factores internacionales? ¿Por qué no favorecían a la economía mexicana, no? Es donde... A ver, yo pregunto esto porque
de economía sé lo que sé de astrología, ¿no? Sí, de astronomía, perdón. Sí, bueno, mira, se han mantenido la estabilidad financiera, no ha habido un aumento de deuda como sí se dio, por ejemplo, en 94-95. Esa crisis, por ejemplo, fue muy diferente a la actual, porque esa fue originada en México, la del 94-95. La actual, pues, es por una pandemia, al igual que la del 2008, que fue por factores financieros que se originaron en el mercado de hipotecas en los Estados Unidos. No podemos decir que las últimas dos, incluso la que le tocó a Fox, que fue mucho más suave, también por la burbuja del internet y por el ataque a las Torres Gemelas, no se puede decir que las últimas hayan sido originadas en México. La del 94-95 sí. Y en esa, por ejemplo, tomamos como 20 meses para recuperar el nivel de empleo que se tenía antes de la crisis, y ahorita nos tomó poquito más de un año, ¿no? Nos tomó mucho menos meses. Ya hemos recuperado prácticamente todos los empleos formales, y el informal, que también se mide con el formal se mide con el IMSS, por ejemplo, las afiliaciones, y el informal hay una encuesta de INEGI que también lo puede medir, y ya también prácticamente se ha recuperado. Entonces, en ese sentido ha habido sorpresas buenas. También otra sorpresa es que la pobreza no aumentó 7 millones como el mismo Coneval creía, como había otros estimados, sino que únicamente aumentó 3,5%. Por supuesto, no se puede decir que sea precisamente una buena noticia, pero es una menos mala noticia, por así decirlo, ¿no? Que la pobreza no aumentó tanto como se esperaba, y seguramente, como esa medición fue en el 2020, ya para este año, con la recuperación del empleo, de la masa salarial, por supuesto, los programas sociales, se va a aumentar la pensión a adultos mayores. Es muy probable que en la siguiente medición ya haya una reducción interesante de la pobreza. Entonces, hay que tener, por supuesto, la mente fría y reconocer, además de las cuestiones económicas que causó, por ejemplo, controversia la cuestión de las remesas, que también ha habido, pues, avances en otras materias, ¿no? En reconocimientos de derechos, incluso en las entidades federativas, las bancadas, por ejemplo, de Morena han impulsado cosas que hasta hace poco eran impensables, ¿no? Que las tenía especialmente el PAN bloqueadas a nivel de las entidades federativas, y en otros casos también el PRI, ¿no? Pero eso también hay que reconocerlo. No podemos juzgar, por ejemplo, un sexenio nomás en materia económica. Hay que considerar pues otros aspectos, ¿no? Ahora, falta porque estas clases privilegiadas empresariales, sobre todo, pues no ha habido las reformas fiscales, ¿no? Que se esperan, que deberían de ser. Sin embargo, sí, por eso de quitarle los privilegios de las condonaciones fiscales, una asquerosidad de dinero, nos dimos cuenta, ¿no? Lo que condonaban, pues en dónde había pasado eso, ¿no? Y la capacidad de recaudación que ha demostrado este gobierno, ¿no? Sí. Pero falta, ¿no? Las reformas estas fiscales. Falta una reforma fiscal, creo yo, pero no hay que subestimar lo que ha estado pasando. La recaudación entre grandes contribuyentes es uno de esos puntos que hay que considerar. Ha sido por más de un punto porcentual en el último año, no es un tema menor, pero hay otras cuestiones que a veces escapan el análisis común y corriente. Por ejemplo, los cambios que se están dando en materia del IMSS, de pensiones. Eso va a hacer que los empleadores, que los patrones contribuyan más. Eso no es particularmente impuestos nuevos, pero sí son contribuciones que, por supuesto, hacen que la recaudación se incremente con respecto al PIB. Esa reforma, por supuesto, tendría el beneficio de aumentar las pensiones para los trabajadores, que las CIEFORES también tengan más manejo de recursos y puedan también conseguir mejores rendimientos. Entonces, ha habido también avances en esa materia, ¿no? Sí, ahora, para cerrar, Mario Campa, sí, lo que está pendiente, lo que no ha hecho bien este gobierno y lo que está pendiente, ¿qué consideras? Bueno, yo creo que un tema pendiente sigue siendo la seguridad, ¿no? O la inseguridad. Hay que recordar que con los últimos 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto se dispararon sobre todos los homicidios dolosos, pero también otros otros delitos del fuero común. Entonces, romper esa inercia era el primer paso. Esa inercia ya se rompió. Incluso tenemos en muchos estados pues avances importantes, tanto en homicidios dolosos como en otro tipo de delitos. Aquí en Sonora únicamente en otro tipo de delitos, y en algunos, no en todos, y en homicidios dolosos llevamos 4 alzas consecutivas. Es algo que viene incluso desde antes de este sexenio federal. Entonces, en Sonora, pues sí, evidentemente tenemos un problema, tenemos una tasa de homicidios dolosos encima del doble de la media nacional.
y sí hay zonas donde hay pues una crisis importante. Entonces el gobierno federal lo que le corresponde pues es seguir, ya van dos años consecutivos de pequeñas reducciones, pero no son lo que evidentemente se esperaría. Yo creo que ahí todavía falta mucho por hacer, hay que ver qué mecanismos se tienen a la mano, porque también es una cuestión que por supuesto involucra a los gobiernos estatales, pero creo que es uno de los pendientes hacia los 3 años que vienen. También la cuestión eléctrica, ahorita muy delicada en el mundo, los precios de electricidad. Brasil está pasando por una crisis, una sequía tremenda y las hidroeléctricas no están generando. Ya le pidieron a los hogares que reduzcan su consumo. España, 40% de incremento en 9 días en las tarifas eléctricas, el triple lo que tenían hace 1 o 2 años. Inglaterra también está teniendo problemas con la electricidad. Por supuesto, el aumento al precio del gas a nivel internacional también exige algunas intervenciones, y Gas Bienestar es solamente una. El tope a precios también puede ser otra intervención posible, y en ese aspecto creo que es uno de los temas interesantes también la reforma constitucional hacia la segunda mitad del sexenio federal, ¿no? Muy bien. Temas en cuanto a la salud, por ejemplo, los medicamentos, que yo entiendo, esto viene desde atrás, no se inicia en este sexenio como lo han querido ver, hacer ver medios de comunicación muy afines a una oposición bastante desarticulada, que es el tema del medicamento para los niños con cáncer, ¿no? Un desabasto también en otras áreas debido, entiendo yo, por el tratar de contener estas mafias de las farmacéuticas, ¿no? Pero que no se ha resuelto. Sí, y la gente cuando decimos mafias farmacéuticas piensa que es una cuestión del presidente. No, señor, la COFESE ha multado por millones de pesos en al menos 2 grandes casos a las farmacéuticas por colusión, por ejemplo. Creo que hay un esfuerzo por hacer compras consolidadas, también por incrementar la competencia en las licitaciones, pero sí, evidentemente, también tenemos un problema porque se abandonó la política industrial durante muchos años en México y no tenemos farmacéuticas, no tenemos una industria nacional fuerte. Entonces, el problema cuando no tienes soberanía en esta materia es que cuando viene una pandemia se te empiezan a cerrar fronteras, pues batallas para hacerte de medicamentos. O sea, estos fideicomisos del CONACYT no daban para que se inventara una propia industria mexicana. Y a Mave sí le daban para que inventara una lavadora, o qué chingados. Estuvo muy basado en subsidios a empresas, focalizado a empresas, y no necesariamente era para la innovación que trae, pues, bien común, ¿no? Muchas veces era un nuevo tipo de servilleta desechable, y pues sí, no dudo que sea innovación, pero ¿qué tanto beneficia al resto y qué tanto nos cuesta a los contribuyentes? Sí. Porque acuérdate que es recurso público. Así es. Entonces yo creo que también podríamos mencionar que es un tema pendiente el relanzamiento de la ciencia y la innovación desde el empuje público, y evidentemente yo creo que aquí tendría que venir una reforma importante. Y sí, se tienen que seguir cerrando algunos subsidios que eran muy onerosos para la hacienda pública y cambiar un poquito el enfoque, ¿no? Pero sí es un tema también pendiente. Por cierto, los fideicomisos se anunció como muy platillo que ya se les habían, y nada más el 1% se ha recortado. Ahí hay algo, ahí está pendiente la cosa. Y ahí sí, los medios no dicen nada, porque igual y no conviene hacer el ruido por ahí, ¿no? Bueno. Pero hay que revisar eso. Bueno, claro. Cuidado porque Miguel Sesma se está poniendo atrás de ti, no va a hacer que algo, te quiera hacer una llave ahí. Qué gusto reencontrarme con Miguel Sesma por acá. Muchas gracias, Mario Campa. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya está lista la mesa de los jueves con Darvel López, Miguel Sesma, y ahora un relevo de lujo. En lugar de Pato de Lucas viene Bulmaro Pacheco. Regresamos en 2 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.